Buen día, estamos aquí el día 17 de abril con el doctor Macías. ¿Podría por favor apoyarme con su nombre completo y cuál es su especialidad? Sí. Mi nombre es Enrique Macías Gómez. Soy especialista en ortopedia, traumatología y rehabilitación. ¿Por qué eligió esa especialidad? Porque es una especialidad de urgencias médico-quirúrgicas, lo cual siempre me llamó la atención desde que era muy joven, cuando estudiaba medicina general. Además, conlleva a tener conocimiento amplio en el sistema musculoesquelético de extremidades, de lo cual mm, da un buen resultado en la atención inmediata, y es una especialidad que me llama mucho la atención porque es resolutiva. Perfecto, muchas gracias, doctor. ¿Podría comentarme cuál fue el motivo por el cual se inclinó por su universidad y cuál es en este caso? Yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara y yo decidí hacerlo en la Universidad de Guadalajara debido a que no teníamos recursos para ingresar a una universidad privada. Además de que el, el antecedente que tenía la calidad de los médicos egresados de la Universidad de Guadalajara es reconocida mundialmente. Por eso fue que culminé todos mis estudios en ese lugar. ¿Cómo es su día a día en su sector laboral? Mira, la especialidad de trauma no tiene un horario para que tienes que estar disponible a las 24 horas. Trabajo de base en el Seguro Social, en la Clínica 14, en traumatología y ortopedia. Ahí entro en el turno vespertino, trabajo de lunes a viernes, descansando 2 días a la semana. Y estoy disponible en consulta externa durante 2 veces a la semana y tengo 3 días quirúrgicos. Perfecto, muchas gracias, doctor. Además de esto, ¿podría comentarme, en comparación, por ejemplo, con otro tipo de fracturas, ya sea de tibia, peroné, etcétera, qué tan común y frecuentes son las fracturas de fémur? Es muy frecuente la fractura de fémur por varias razones. Primero, porque los grupos etarios, la parte proximal del fémur es más afectada en personas de más de 60 años, ocasionando fracturas que afectan la cadera. Y en los trabajadores en una edad menor es muy común las fracturas, sobre todo en este hueso, en, en el aspecto laboral. Muy bien, ¿y podría explicarnos qué es una fractura? Una fractura es una solución de continuidad de un hueso. ¿Y cómo es específicamente una fractura de fémur? Es una solución de continuidad en las diferentes partes del fémur, la región proximal, la región distal y en la diáfisis, que es todo el cuerpo del fémur. Muchas gracias. ¿Podría comentarnos, por ejemplo, cuando el paciente llega al hospital, cuáles son los signos con los cuales uno se puede dar cuenta de que tiene una fractura de fémur? Ok, una fractura de fémur es una urgencia. Se pueden perder hasta 5 litros en un solo hueso. Esto ocasiona hipovolemia, lo que condiciona que el paciente va a llegar con palidez generalizada, con datos de hipotensión, con diaforesis, en datos de shock, con dolor severo, y va a tener muchas alteraciones en los signos vitales desde su inicio. ¿Y cuáles son los síntomas que se presentan? Los síntomas son precisamente la disminución de la presión arterial, el aumento, la deformidad, la incapacidad funcional y los trastornos hemodinámicos vasculares a nivel de la extremidad afectada. Ya nos había comentado un poco al respecto, pero podría comentar nuevamente. ¿Cuáles suelen ser las causas principales por las cuales llega a suceder ese tipo de fracturas? Mira, las fracturas regularmente de este hueso son lesiones de alta velocidad o unas lesiones con un agente contundente o lesiones con un agente corto contundente o lesiones incluso por proyectil arma de fuego de baja y de alta velocidad. Muy bien, ¿y cuáles son las consecuencias que hay al existir una fractura de fémur? Las consecuencias al tener una fractura de fémur es que inmediatamente puedes tener hipovolemia, lo que te puede ocasionar un shock y le puede ocasionar la muerte. Eso es en las primeras 2 horas.
Además, las consecuencias inmediatas también son alteración hemodinámica, puede incluso ocasionar tromboembolias a nivel pulmonar, que es la causa número 1 de tromboembolias pulmonares y donde el índice de mortalidad es altísimo en este tipo de fracturas. Doctor, ¿existen en este caso algunas medidas de prevención que se puedan utilizar para prevenir ya sea el daño total o el daño completo de ese tipo de fracturas? El daño total de la extremidad En este o del caso, hueso. centrándonos en fémur, en la fractura del fémur, si hay Ajá. alguna, por así decirlo, ya sea suplemento o alguna cosa de ese estilo, que nos ayude a, por ejemplo, a que el hueso sea más resistente o pueda evitar. Pues si estamos hablando de una persona de más de 60 años, es muy importante para mejorar la calidad ósea que tome antirresortivos óseos y que toma medicamentos que induzcan la formación de hueso, como la vitamina D y el calcio. Ya Esa es en la edad nos, adulta. En los jóvenes, pues no exponerse a utilizar vehículos de alta velocidad o evitar accidentes o evitar lesiones por agentes contundentes o por arma de fuego. ya nos lo había mencionado antes, pero ¿nos podría explicar mejor qué tipos de fracturas del fémur hay? Sí, hay fracturas que afectan la región proximal, la región distal y la región media o la diáfisis del fémur. En la región proximal se clasifican de acuerdo a la zona anatómica donde está localizada. Hablamos que puede haber fracturas de la cabeza del fémur, del cuello del fémur o de la región trocantérica, que es la parte proximal del fémur. La fractura del fémur puede también ocasionarse a nivel del cuello del fémur, a nivel de la región de la base del cuello del fémur, a nivel de la región trocantérica del fémur y a nivel por debajo de la región trocantérica que se le denominan fracturas subtrocantéricas. Después siguen también fracturas que afectan la diáfisis o cuerpo del fémur, que pueden ser a nivel proximal, medio o distal, que pueden ser complejas o pueden ser simples. Y de la parte distal tenemos fracturas que van a afectar los cóndilos del fémur, que van a afectar la región por arriba de los cóndilos, la región intercondilia o la región distal completamente, que es lo que coincide básicamente la parte superior de la rodilla. Doctor, en caso de existir una fractura expuesta, ¿cuál es el procedimiento que se puede realizar? Debe de realizarse inicialmente el aseo mecánico, cubrir la herida con apósitos y se programa rápido para una urgencia a quirófano, donde se realiza un aseo quirúrgico con mínimo 8 litros de solución, con irrigación continua y es una cura descontaminadora, sobre todo es muchísimo líquido, sacar todos los restos de la fractura expuesta y estabilizar la fractura y hacer el cierre inicial, o ya sea mecánicamente o sea por suturas o por grapas, y se estabiliza la fractura y entonces para darle la longitud a la extremidad, para evitar complicaciones y para evitar la tromboembolia y el riesgo de infección latente en ese tipo de lesiones expuestas. ¿En qué condiciones es mejor realizar una amputación de la pierna en lugar de salvar el hueso? Mira, regularmente está indicada cuando ya está básicamente no es viable la extremidad por el tipo de lesión o por lesiones complejas. Es muy raro que se ampute como una indicación inicial un fémur, porque perdería toda la extremidad. Pero se indica en donde el riesgo-beneficio es mayor. Es decir, que el paciente no sea recuperable su extremidad. Entonces lo que se hace ya es una amputación casi completa, pues entonces se completa la amputación. Ya nos había comentado esto, doctor, pero podría mencionarnos nuevamente en qué secciones del hueso puede llegar a suceder esta fractura y además en qué parte suele ser más común que suceda del fémur. Okay. Las fracturas más frecuentes en el fémur depende de lo que les mencionaba por segmentos. En la edad productiva, en los trabajadores, es decir, es más común las lesiones a nivel de la diáfisis del fémur o diáfisis del cuerpo. También en la región distal son muy frecuentes, por ejemplo, en lesiones en accidentes automovilísticos o en accidentes en motocicleta. Y en la edad adulta
regularmente hay fracturas que afectan la región proximal, que afectan el cuello del fémur, la cabeza del fémur o la región trocantérica. De la región trocantérica, la región del cuello es más frecuente en personas de más de 60 años. Cuando se presenta una fractura de fémur, ¿qué tipos de tratamiento existen y cuál es el enfoque de cada uno de ellos? El tratamiento de una fractura de fémur se hace en la región proximal, hablando de la región subcapital, transcervical o intertrocantérica o subtrocantérica. Se indica la inmovilización inmediata por medio de tracción, llámese tracción cutánea o tracción esquelética. Regularmente en las fracturas de la diáfisis del fémur, regularmente hay que ponerle tracción para mejorar el futuro y para asegurar que el procedimiento quirúrgico sea un beneficio a largo plazo para el paciente. Doctor, ¿cuáles son los materiales más utilizados en el procedimiento quirúrgico? ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan? Ok. Los implantes que se ocupan regularmente en las fracturas de la región proximal se llaman, si hay que restituir, hay que quitar la cabeza por el tipo de lesión o la región del cuello del fémur, se utilizan hemiprótesis o prótesis totales. Unas son cementadas y otras no son cementadas de acuerdo a la edad. En la región de la diáfisis o la región proximal subtrocantérica, para reducir la fractura por medios anatómicos, se utilizan placas de baja presión, o low press, o LSP, que son las que en este momento dan mejor resultado. También existen los clavos centromedulares, que son clavos actualmente de tercera generación, que son pernados a nivel proximal y distal. Y en la región distal ya también se están utilizando clavos retrógrados, centromedulares pernados o de tercera generación, y se utilizan también placas para la región distal del fémur. La de estos materiales regularmente son aleaciones de titanio molibdeno y titanio molibdeno cadmio, que es una aleación que tiene menos peso, son más resistentes y que te garantizan que va a consolidar la fractura por el riesgo de que se rompa el implante. También en las prótesis se utilizan incluso ya aleaciones con cerámica y con otros materiales. Cuando una persona llega con una fractura de fémur muy severa y necesita una cirugía, ¿cuánto suele durar esta cirugía? En una cirugía de fémur estamos hablando de cuál es el método que vas a utilizar. Si tenemos una paciente con una fractura de la diáfisis del fémur, regularmente el método más rápido es un clavo centromedular, que puede durar entre 1 a 2 horas en la colocación de ese clavo, si es un trazo sencillo que no sea complicado. Si tenemos una lesión del fémur en la cual tiene afectación en diferentes zonas, podemos poner fijadores externos, incluso biplanares o triplanares, para estabilizar al paciente. Y posteriormente, ya que se ha estabilizado, programarlo para una osteosíntesis definitiva. Doctor, una vez finalizada esta cirugía, ¿cuánto suele ser el periodo de recuperación después de la fractura cuando ya está el paciente operado? ¿Cuánto suele tardar aproximadamente? Mira, el fémur es desgraciadamente es de los casos que tienen más índice de pseudoartrosis o falta de consolidación o retraso de consolidación. Si las fracturas son expuestas y hay pérdida ósea, podamos hablar de que regularmente los pacientes pueden prolongarse más de 1 año su tiempo de recuperación, incluso de que requerir otros procedimientos. Regularmente este hueso, con un buen procedimiento y un tratamiento inmediato, se supone que en menos de 6 meses debe de tener casi la consolidación completa. Sin contar al sector pediátrico, ¿cuál es el sector más común de edad que son propensos a tener una fractura de fémur? Yo creo que la tercera edad es la que tienen más fracturas de la región proximal del fémur, las que afectan la cadera, que son por la calidad ósea, por la falta de ejercicio, tienen osteopenia asociada, y con un traumatismo, con una caída de su nivel, se fracturan la cadera, lo cual resulta en que necesitan un procedimiento
protésico o una osteosíntesis de ese hueso. Y después siguen los accidentes laborales y los accidentes en vehículos tipo automotor o tipo motocicleta o bicicleta. Actualmente ya ven que ya hay muchos otros medios de transporte que también existe mucha incidencia de lesiones. Doctor, por ejemplo, en ese tipo de situación, si tuviera un conocido, por ejemplo, que llegara a fracturarse, pues yo estando presente, ¿cuáles serían las indicaciones que yo debería seguir una vez que detecto que esta persona sí tiene una fractura? O sea, antes de, por ejemplo, llamar a la ambulancia, etcétera, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cuáles son las indicaciones? Primero, el paciente hay que inmovilizarlo. Si estás hablando de un tratamiento en el sitio del accidente, hay que inmovilizar a ese paciente y hay que tratar de mantener sus signos vitales, vigilar que no tenga ningún dato de una lesión de un vaso sanguíneo, evitar que tenga pérdidas sanguíneas. Si tiene un lugar con una herida, hay que colocar un apósito, hay que poner primero ya dije inmovilizarlo, pero hay que poner también vendaje hay un tipo de vendaje que se llama vendaje en sirena, que es recurrente incluso por paramédicos en el sitio del accidente, si esa es su pregunta, para mejorar el pronóstico del paciente por el alto riesgo de tener complicaciones. Cuando suele haber una fractura de fémur, ¿qué patologías podrían empeorar la situación? De que tenga una pérdida mayor de sangre o inmovilización. Bueno, hay muchas patologías que pueden empeorar la lesión del fémur. Uno es que tengamos algún problema con problemas de tipo resorción ósea, o que tengamos, por ejemplo, mala calidad ósea debido a un proceso tumoral preexistente, a una enfermedad como la osteodistrofia renal, a enfermedades congénitas que esté ya determinado con una alteración genética a nivel de la formación ósea, como la osteopetrosis o la osteogénesis imperfecta. También el tabaquismo es un factor muy importante que reduce la cicatrización a nivel del hueso, de los factores generales. Perfecto, doctor. Una pregunta. Pongamos la siguiente situación. Tenemos dos personas que representan este mismo tipo de fractura, por ejemplo, en la diáfisis del fémur. Sí. Pongamos esta situación. Entonces, tenemos una persona sana, se fractura, por ejemplo, se cae de una escalera, un accidente, motocicleta, etcétera. Y también tenemos una persona con la misma situación, con la cual también puede tener, por ejemplo, una enfermedad relacionada con los huesos, ya sea, por ejemplo, una osteoporosis. Entonces, en ese tipo de situaciones, ¿cuáles serían las principales diferencias en la recuperación de esas dos personas? Entre una persona sana y una persona con una enfermedad relacionada que pueda llegar a afectar. Bueno, en una persona que ya tiene los factores para poder tener un problema, y como lo mencionaba, trastornos en la osificación o en el hueso propiamente, o un antecedente de algún tumor en hueso, el pronóstico a largo plazo pues es malo y se prolonga más el tiempo de recuperación del paciente y puede requerir más procedimientos. En cambio, un paciente sano con una atención adecuada en un tiempo razonable, pues su recuperación es muy buena. Muy bien, en este ejemplo también, ¿cuánto tiempo tarda en osificarse el hueso tanto de la persona sana como de la persona que tiene algún tipo de enfermedad? Regularmente la osificación en el hueso, en el fémur, tarda varios meses. Si estamos hablando de la región de la diáfisis o del cuerpo del fémur, es donde tarda más. En la región proximal y en la región distal puede tardar un poco menos, pero es por la forma en la cual ingresa la circulación sanguínea a este hueso, los lugares por donde llega la irrigación propia del hueso. Doctor, ¿podría por favor explicarnos cómo es el proceso de osificación en este tipo de fracturas? Ya nos comentó cuánto tarda, pero ¿cómo suele ser el proceso? Ok. La cicatrización del hueso del fémur regularmente existe una fractura, se forma un hematoma. Este hematoma posteriormente va a hacer una formación perióstica, se va a osificar ese hematoma y esto va a ocasionar que el hueso consolide. Hay 4 fases básicamente de la consolidación ósea.
En la fase 1, nosotros incluso vemos radiográficamente, decimos, está en una fase 1, es porque todavía no se forma callo óseo a nivel perióstico. Es decir, todavía no se calcifica el hematoma que se formó en la fractura del hueso. En la fase 2 ya empezamos a ver que hay una capa, o ya vemos en la sintomatología que el paciente tiene más movilidad, tiene menos dolor, ya se está formando una capa de hueso alrededor del sitio de la fractura a la longitud del fémur, depende del tipo de fractura del fémur. Y posteriormente en la fase 3 ya está formado un callo que involucra regularmente ambas corticales del hueso o la totalidad del hueso, pero todavía no se forma, no se está recuperando la parte endomedular. Ya cuando en la fase 4, ya que le dijimos que ya está la consolidación completa, es donde ya hay un callo centromedular, ya se formó nuevamente el canal medular y el callo óseo ya está bien estructurado, ya no hay ninguna zona de interfase a nivel óseo. Muy bien, ya nos explicó cómo es el proceso y cuánto tarda en osificarse el hueso. Pero ¿nos podría mencionar cuál es la diferencia de osificación entre los hombres y las mujeres? Regularmente la calidad ósea del hombre o la formación genética o endocrinológica hace que el hombre consolide más rápido el hueso, regularmente. Comparado con la mujer, no sé si es por la presencia de los factores hormonales o es por el tipo de hueso. Todos los huesos de los hombres son muy diferentes a los huesos de las mujeres. Llámese en el ancho, en las líneas donde se insertan los músculos, por la actividad que tienen y por la formación muscular. Y es muy evidente, incluso en ver un hueso sin necesidad de saber el sexo, puedes presumir de qué hueso se trata, de hombre o una mujer. Como había mencionado al inicio de esta entrevista, doctor, aproximadamente, ¿recomienda el uso de algún suplemento, por ejemplo, ya sea calcio, como había comentado, para el proceso de recuperación después de la fractura? Regularmente cuando tenemos factores predisponentes o sabemos que la calidad ósea del paciente no es adecuada o por el tipo de lesión que tiene, sí recomendamos medicamentos que para inducir que la consolidación sea más rápida o sea más pronta. Mencionaba los antirreceptivos óseos, que esos los indicamos tanto por vía oral como por vía endovenosa. Y también tenemos otros medicamentos que se pueden aplicar localmente, como el colágeno, para que consoliden, para inducir la consolidación ósea. Y tenemos los suplementos, calcio y vitamina D, que son muy importantes, sobre todo para que se forme el hueso más rápidamente. Muy bien, doctor. ¿Nos podría comentar cuál ha sido su caso clínico más grave que le ha llegado ligado a las fracturas de fémur? Hay unas lesiones muy importantes que se ven, por ejemplo, en paracaidistas. Cuando yo atendí a unas personas que cayeron de un paracaídas que no se abrió bien, los huesos del fémur, en vez de fracturarse, rompieron la pelvis, el acetábulo y se introdujeron en el abdomen. Entonces, eso es uno de los casos más difíciles porque tuvo que hacer una cirugía de una laparotomía abdominal, revisar si tenía alguna lesión en alguno sobre todo en hígado, en vaso, que son órganos hematopoyéticos por el tipo de lesión. Y aparte tuvo que quitarse básicamente la parte proximal del fémur y porque ya se había pedido la articulación a nivel de la cadera. Hay otros casos también donde son lesiones por alta energía, que por ejemplo con fusiles o con ráfagas, desgraciadamente cada día es más frecuente y he tenido lesionados por alma de velocidad con afectación de ambos fémures que incluso han requerido amputación bilateral. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias por su apoyo en esta entrevista. De nuestra parte sería todo. Quisiera darle, no sé, un consejo a la población antes de acabar la entrevista sobre cómo puede pues, prevenirse más que nada a que sucedan esas fracturas. Yo la principal recomendación es que tengan los cuidados necesarios cuando manejen, que
eviten el uso de vehículos que no tengan protecciones, como tan frecuentes las lesiones en motociclistas, que nos dan mucho trabajo a los traumatólogos, pero que son cada día más y más frecuentes. A su vez también evitar el uso de armas de fuego. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias por su apoyo y por esta entrevista. Fue un gusto. A sus órdenes. Mucho gusto. A sus órdenes. Muchas gracias.